nuestro centro, el centro es el centro regional de la región de Murcia, ¿vale? Lo tenemos ubicado aquí en Cartagena. Yo creo que es importante, yo siempre lo repito, es importante el tema de la formación y la información, ¿vale? Y no solamente en el aspecto de la enseñanza reglada, como la cantidad de títulos y máster que tiene la UNED, sino también en todo lo que es el aspecto de la extensión universitaria, cursos de verano y otro tipo de formaciones. Y lógicamente, dentro de lo que es la transversalidad que tiene toda la formación, está la figura de la cátedra. Yo creo que tenemos muchísima suerte y yo me siento muy honrado como director del Centro Social de Cartagena de que mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Cartagena, junto con la UNED, y tenemos aquí a una parte, a la punta del iceberg, podamos hacer cursos de colaboración, ¿vale? En esta primera fase de la cátedra, y es importante el que se genere contenido, ¿vale? Entonces, no solamente a nivel teórico, que muchas veces parece que está arriba, sino poner todo lo que es esa sapiencia y ese saber estar, el saber hacer que tiene, en este caso, la UNED, como ya se ha puesto esta semana de moda, como la universidad más grande de España, a disposición del Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo algo que es lo que toca y genera la sociedad y es los servicios sociales, todo lo que son estas dinámicas. No voy a extender más porque esto va a ser muy rápido. Voy a dar paso primero a Javier, ¿vale? Bueno, y luego a Lucía, ¿vale? Enrique, perdona, y luego a Lucía. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero es agradeceros tanto a los que estéis aquí presentes como a los que nos siguen a través del canal UNES, a través de lo virtual, agradeceros vuestro interés por participar en esta primera acción formativa de la Cátedra de Prevención y Dinamización Comunitaria. Eso en primer lugar. Bueno, esperemos que el curso pueda responder. Ya sabéis que está enfocado, hemos querido poner el nombre a la primera acción formativa, el mismo nombre que la cátedra, y luego hemos añadido la audiencia para instituciones públicas y entidades sociales, porque tal como se hizo aquí el 27 de enero, queríamos, y así tiene que ser, que la cátedra sea participativa entre todo el tejido social de los técnicos y entidades sociales y no solo de las administraciones públicas. Bueno, esperemos que este curso pues responda a vuestras expectativas, pero también les advierto, nosotros aprendemos de estas iniciativas y aprendemos de ustedes. Por lo tanto, en la última hora del curso habrá una hora de evaluación y estamos pues también a la expectativa de lo que nos podáis decir para analizarlo, procesarlo y aprender de vosotros. Y bueno, tampoco me voy a extender, simplemente en dar las gracias también a José Luis, director de este centro, por su acogida, su apoyo, su logística y bueno, pues su gran interés en el buen desarrollo de esta cátedra, que bueno, pues trabajamos de manera coordinada, aunque la UNED efectivamente es una universidad muy grande, ¿no? Y por último, pues agradecer también a Lucía. Yo siempre le digo el alma mater de la cátedra, coordinadora de esta cátedra, por su apoyo desde la distancia en una universidad a distancia, pero que lo que procuramos y trabajamos día a día es por ser una universidad sin distancia, ¿vale? Y podamos estar todos más cercanos. Y para eso sirve esta cátedra. Y por supuesto agradecer también al catedrático y profesor Enrique Pastor de la Universidad de Murcia, como pues, está en la codirección de esa cátedra y su sabiduría, pues la verdad es que nos orienta, nos guía y se lo agradezco también muchísimo su trabajo y se trata de eso, de trabajo en equipo. Y simplemente lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos que en esa difícil agenda había encontrado el espacio para asistir a esta formación que, como decía antes Javier, revisaremos también cuando hagamos la evaluación para que el siguiente curso, la siguiente jornada que hagamos, se adapte también a esas visiones de todos. Quiero agradecer la respuesta no solamente que hemos tenido desde la parte de los diferentes departamentos municipales de este ayuntamiento,
sino de otros ayuntamientos que han venido y de las entidades sociales. Creo, y a veces, además, tenemos tan malas noticias siempre en esta sociedad, que las buenas noticias creo que las tenemos que saborear. Y creo que es un día importante porque hay 180 personas inscritas en una modalidad presencial y también virtual, donde, como digo, en esas difíciles agendas, hoy estamos aquí los profesionales que tenemos una responsabilidad en la sociedad, en una sociedad cada día más compleja, y es entender qué es la prevención y qué es realmente la participación comunitaria y qué es la dinamización, no solamente de criterios propios, que a veces lo hacemos y que caemos en ese egocentrismo de que lo que yo hago es lo correcto, sino que con esta capacitación, con esta formación y con estas posibilidades, todos los que hemos asumido esa responsabilidad de construir una sociedad más justa y más solidaria, nos vamos a formar, vamos a trabajar y nos vamos a poner todos en la misma punto de salida. Desde una convencida trabajadora social como soy, creo que el Ayuntamiento de Cartagena haya dado este paso supone elevar una demanda que muchas veces hemos tenido. ¿Cómo sistematizamos nuestra conocimientos, cómo hacemos transferencia de la experiencia, cómo nos evaluamos nuestros proyectos? Y eso es lo que esta cátedra tiene que suponer y tiene que resultar para este municipio. Vamos a ampliar en todo momento la formación y los cursos que hagamos, porque no solamente para esta parte de ayuntamientos y entidades sociales, sino en esa colaboración y corresponsabilidad con otros municipios, insisto. Y como digo, gracias por haber hecho ese esfuerzo en estar hoy en este curso, y sobre todo que lo podéis disfrutar y que en esa evaluación seáis muy sinceros. Por último, quiero agradecer al jefe de formación y al departamento de formación, que no está ahora mismo aquí, no podéis estar Antonio, lo estará mañana, porque también ha hecho todo lo posible para que encajáramos todo esto dentro de la organización interna, ¿no? Y bueno, ya sabemos que a veces existen algunas que otras dificultades para conseguirlo. Entonces, hemos establecido un vínculo en la cátedra que es UNED, Departamento de Formación del Ayuntamiento, y eso significa que todo lo que sea fomentar las capacidades y los conocimientos, pues va a llegar a un buen resultado. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí presentes y también los que están acompañándonos online o en diferido. La verdad, como os ha comentado anteriormente, bueno, pues ha sido un curso que ha tenido una gran aceptación, con lo cual viene a decirnos la importancia, ¿no?, que tiene la prevención y la dinamización comunitaria, no solamente en el ámbito de los servicios sociales, sino en un ámbito más transversal y más interseccionalidad con la educación, con sanidad, con vivienda, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es el enfoque que de alguna manera deseamos dar, ¿no?, un poco. Y esto es un punto queremos verlo como un punto de arranque de la cátedra, y quiero, bueno, pues agradecer, como os he dicho anteriormente, bueno, pues a la UNED, aquí a la sede de Cartagena, y también, como os he dicho anteriormente, porque se haya incluido dentro del plan de formación del Ayuntamiento de Cartagena. Y por tanto, detrás de, bueno, pues de esta primera acción hay muchas personas que han colaborado para que esto sea posible, y por tanto es importante agradecerlo, ¿no?, para que de alguna manera tenga visibilidad. Desde las mismas personas que han favorecido que podáis estar aquí presencialmente, ¿no?, y que por tanto se haya considerado como una tarea más de nuestra acción profesional. Es un punto de arranque. Queremos, con esta acción formativa, queremos, bueno, pues dar unas nociones básicas, unos conceptos básicos, trabajar en talleres de manera, bueno, pues lo más participativa posible. Y hemos querido también dar visibilidad, ¿no?, a experiencias que se están desarrollando en diferentes partes de la región y también aquí del municipio a través de las mesas redondas. Y después culminaremos, ¿no?, con lo que sería todo el módulo de la semana próxima, ¿no?, que sería más enfocado a todo lo que serían las técnicas y herramientas para promover la participación ciudadana, ¿no?, en nuestro trabajo cotidiano. Y bueno, yo creo que es un punto de inicio este curso que esperamos que os sea de utilidad. Queremos también, bueno, pues aprender de todos nosotros, de todas nosotras, ¿no?, en estos días.
y por tanto, pues nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza en este curso y esperamos que nos defraude. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues a partir de ahora, Lucía está al mando. Hay una agenda densa, así que lo que nos diga ella, como hemos hecho estas semanas anteriores, es lo que hacemos. ¿Vale? Así que mejor uno que piense y los demás obedecen. Bueno, vamos a empezar con la primera participación, ¿no? Miguel. Miguel se pondrá aquí. Sí. No, yo me pondré. Sí. Sí, tiene que pasar. Yo te voy a presentar. Así que, Jesús, tienes que tiene una presentación. Está Jesús Pérez Viejo por aquí ya. Perdón, no sé si no, pero que no. Eso, sí, eso. Sí, sí, ahí está. ¿Puedo cerrar aquí? Así el chat por si alguien preguntara algo de casa, ¿vale? Vale. Y alguien no tiene el chat. Lo vamos mirando también nosotros. Lo vais mirando vosotros también. Pero yo me voy a bajar. Vale, entonces se lo ponen por el final. Aquí tiene el chat. Aunque yo voy a bajar, me voy a conectar y atender el chat desde abajo. ¿Vale? Vale, pues no. En esta semana y que no os dé tiempo, pues bueno, pues a terminarlas, o os viene alguna idea más, por ejemplo, de las mesas de experiencia del viernes, etcétera, pues podéis trabajarlas también el lunes y el martes, ¿vale? El 7 y el 8 podéis reforzar lo que queráis reforzar de las dinámicas que veamos durante esta semana, ¿vale? Con lo cual, no tiene por qué terminarse hoy de todo. Y yo siempre digo que una dinámica o un proyecto siempre es un punto y seguido, ¿vale? O un punto y aparte si me apuráis, pero nunca un punto y final. Por lo tanto, como siempre se está aprendiendo, pues eso es lo que... bueno, pues voy a presentar primero, porque nos van a hablar de detección, riesgo y tendencias sociales, ¿vale? Mañana es verdad que utilizamos abordamos los conceptos de prevención, los niveles de prevención, etcétera, etcétera, y eso encajaba en el día de hoy, pero por problemas de agenda de los ponentes, pues lo hemos tenido que cambiar. Pero mañana veremos todos esos conceptos de la mano de Ángel de Juanas, que ya le presentaremos mañana. Pero en el día de hoy tenemos a Jesús Pérez Viejo, que está al otro lado de la pantalla. Jesús Pérez Viejo es profesor del Departamento de Trabajo Social de la UNED, es psicólogo, es trabajador social también. Y bueno, y es un gran compañero y tiene mucha experiencia profesional detrás. Antes de ser profesor, pues llevó la Fundación Aspacia, etcétera, etcétera, estuvo en el Grupo 5, en fin, tiene un recorrido bastante amplio. Y tenemos la suerte, pues como digo, de contar con él y enseguida lo conoceréis, que es encantador.
tiene un muy buen currículum. Y a mi izquierda tenemos a Miguel Urra Canales, que es profesor, bueno, ha sido investigador de la beca María Zambrano, ¿vale? Del Ministerio. Tiene un bagaje también en los dos pilares, tanto en el campo de profesional, porque él es sociólogo y también trabajador social. Y bueno, pues en el campo del profesional aquí en España como investigador, ¿no? Creo que fue de FEAPS, ¿no? En FEAPS, FEAPS. que hoy se llama Plena Inclusión, temas de Sí, discapacidad. ahora ha cambiado un poco. Y bueno, pues nos van a hablar los dos de detección temprana, riesgos, tendencias sociales. Vamos a ver qué es todo eso. Lo van organizado de tal manera de que será pues una parte teórica, una parte práctica, una parte teórica, una parte práctica. Y bueno, pues yo voy a atender al chat, ¿vale? O sea, es decir, los que están al otro lado de la pantalla, de manera virtual, pues pueden también participar activamente, y los que estéis aquí con dispositivos también, ¿eh? Os responderemos debidamente. Pues nada, Miguel, Jesús, os doy la palabra. Pues arrancamos. Muchas gracias, Javi. Buenos días, muchas gracias. Como bien decía Javier, pues vamos a hablar en este primer día de detección temprana, riesgo social y tendencias sociales. Lo vamos a hacer en el orden de definir primero qué podemos entender por riesgos sociales, luego qué podemos entender por detección temprana y por último, pues qué podemos entender por tendencias sociales, ¿vale? Vamos a intentar ahora en la mañana, que estamos frescos como lechugas, intentar hacer la parte teórica, que puede ser un poquito más tediosa, aunque vamos a intentar que no sea así, y luego por la tarde vamos a hacer dos ejercicios, uno más relacionado con prevención y otro más relacionado con tendencias, ¿vale? Yo he estado trabajando 11 años en Colombia y de esos 11 años estuve una parte en el sector financiero. Y en el sector financiero estos temas los tienen clarísimos, no están a discusión. El sector financiero tiene perfectamente identificados los riesgos económicos, saben perfectamente qué riesgos tienen a quien le prestan el dinero, tienen perfectamente identificar la detección temprana de posibles morosos o de posibles buenos clientes y tienen clarísimas las tendencias económicas de los países. Lo tienen, vamos, es el día a día de cualquier banco, cualquier empresa bien gestionada trabaja perfectamente estos conceptos y no se ponen a discusión. Nosotros, desde servicios sociales y desde la intervención social, lo tenemos clarísimo, yo creo también, pero muchas veces el día a día, el trabajar nosotros con nosotros mismos, el tener que atender muchas urgencias, pues nos hace olvidarnos un poco que es importante hacer una pausa, como vamos a hacer hoy por la mañana, y volvernos a plantear de manera conjunta qué pueden ser los riesgos, en este caso sociales, qué pueden ser los programas de detección temprana y qué puede ser el diagnóstico de tendencias sociales, ¿vale? Yo creo que es muy importante, además, desde un punto de vista casi de nuestro propio autocuidado. Cuando uno está en servicios sociales, está atendiendo urgencias, está atendiendo emergencias, cuando uno está en una ONG en atención directa con casos que a uno le impactan mucho, pues uno puede pensar que joder, todo me está cayendo a mí. Me vienen casos que no me dejan dormir por la noche, me vienen casos que me estresan muchísimo, lo estoy pasando muy mal y a lo mejor eso que me está pasando a mí, que me tiene un poco constreñido, que me tiene un poco asfixiado y que me está haciendo pasar mal, no me pasa solo a mí. No es que haya tenido mala suerte y es una maldición de los dioses que dicen, pues mira, todos los casos complicados de abandono escolar y de acoso escolar te han caído a ti, por ser tú. Y dices, no, pues me están cayendo a mí porque entran dentro de riesgos sociales amplios a un nivel macro que nos afectan a distintas entidades. Ojalá de manera conjunta, porque yo solito detección temprana no puedo hacer, y ojalá pues esto que me está pasando a mí no es una maldición de los dioses, sino que forma parte de una tendencia social y yo estoy un poco viendo las consecuencias de esa tendencia, ¿vale? Cómo se materializa al final esa tendencia. Las personas que están conectadas y las personas que están aquí presentes tienen diversas formaciones, diversas trayectorias vitales, unos estarán más cercanos a estos conceptos y otros estarán un poquito más lejanos. Hoy vamos a poner los cimientos, mañana con Ángel de Juana pondremos las paredes y el viernes hay una mesa de buenas prácticas que pondrán el tejado, ¿vale? Si os gusta la arquitectura, si os gusta la repostería, pues hoy vamos a poner la bandeja de la tarta, mañana el bizcocho y luego el viernes quedará la tarta decorada, ¿no? Que es mucho más agradable, aunque ya hemos desayunado, pero es mucho más agradable poner ejemplos con tartas que con edificios. Entonces hoy vamos a ver unos primeros conceptos teóricos, como os digo,
En nuestro día a día, lo que vamos a hablar hoy, seguro que lo tenemos súper identificado, pero bueno, hacer una pequeña pausa, aislarnos un momento de la atención directa y del jaleo diario que tenemos y volvernos a poner todos de acuerdo y reconectados con estos conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a ello. A mí me gusta, yo soy muy inquieto, me gustaría caminar y moverme, pero tenemos la cámara, tenemos gente virtual, no se puede hacer. En algún momento daremos palabras para que me ayudéis un poco a construir también estas definiciones, ¿vale? Vamos con la primera, riesgo. Como os digo, yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo trabajaba en una entidad financiera y de repente en Colombia dábamos microcréditos y teníamos una línea de microcrédito rural. Fijaros qué importante es entender bien qué es un riesgo, definirlo bien, definirlo de manera amplia, ponernos en disposición de gestionarlo, que a veces en zonas rurales de Colombia había pues, campesinos, agricultores, ganaderos que dejaban de pagar los créditos. No sabemos muy bien por qué. Y se encendían las alarmas de riesgo crediticio. Esta gente de esta zona ha dejado de pagar sus créditos. Riesgo financiero. Decisión. Hay que cerrar el crédito en esa zona porque en esa zona la gente no paga. Claro, llega un trabajador social, un sociólogo y dice, oye, que no es que la gente no paga porque no quiere. Lo que pasa es que en esa zona está habiendo una sequía muy fuerte. Y los del banco decían, o sea, no es un riesgo solo financiero. Yo, no es que la gente de repente le haya entrado el virus del no quiero devolverte el crédito. Lo que pasa es que está habiendo sequía, se están secando los cultivos. Si se le están secando los cultivos, no los puede vender. Si no los puede vender, pues al final no te puede devolver el crédito. O está habiendo sequía y entonces no puede tener 4 vacas, tiene que tener solo 2. Entonces, si definimos el riesgo de una manera, se toman unas decisiones. Si definimos el riesgo de otra manera, se toman otras decisiones. En este caso concreto, por ejemplo, al banco le encantaba, decíamos, no, bueno, si en vez de ser un riesgo financiero es un riesgo ambiental, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, pues tu perspectiva financiera dice, imaginemos que los que estamos aquí en el auditorio, la mitad son ganaderos, tienen 4 o 5 vacas en promedio y están pagando sus créditos rigurosamente, la otra mitad de repente deja de pagar. El banco dice, bueno, riesgo de que los de esta mitad se han vuelto desjuiciados de la noche a la mañana y no nos quieren pagar. Pues entonces les cerramos el crédito a estos. Yo defino el riesgo de otra manera, digo, no, es que los de este lado están sufriendo una gran sequía. Entonces lo que hay que hacer no es cerrarles el grifo del crédito, sino ayudarles y buscarles fondos y buscarles financiación para adaptarse a esa sequía. Les puedo prestar, no para que tengan más vacas porque no tienen agua, pero sí para reservorios de agua, para piensos, para que no se les muera ese ganado. Yo defino el riesgo de una manera diferente y veo a este colectivo pues de una manera diferente y termino tomando decisiones diferentes, ¿vale? Con esta introducción, desde el punto de vista financiero, pues nos preguntamos, ¿qué entendemos por riesgo social? Y aquí no sé si hay alguien que me pueda ayudar con el micro. Me gustaría preguntaros a vosotros de manera intuitiva, en vuestro día a día, desde las redes de servicios sociales, desde entidades, desde ONGs. ¿Qué entenderíais vosotros por riesgo social? ¿Quién se anima? No sé si hay un micro, porfa. A viva voz, a viva voz. Sí, sí. No, yo quería el micro por si nadie se anima para yo lanzárselo, para decirle, y te toco a ti. ¿Quién se anima? Compañero, ¿qué es un riesgo social para ti? Sí, sí, no se haga el despistado. ¿Qué sería un riesgo social para ti? Adelante, sin pena. Sí, 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 sí. Voluntario. Aumentar la probabilidad de poner a las personas con los temas de una posición de menos ventaja. Perfecto. Joder, buenísima definición. He ido, justo por suerte, he ido a preguntarle al que se la sabía. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, muy buena definición. Una situación que puede hacer que haya cambios y aparezcan nuevas situaciones de vulnerabilidad relacionada con el contexto, con factores personales, con factores comunitarios, con factores individuales, con factores personales, pero también con factores y contextos sociales. Perfecto. Por aquí, por este lado, la compañera de amarillo. ¿Qué es riesgo social?
Hombre, evita el riesgo, sí vemos, qué interesante. ¿Algún matiz a lo que nos dijo el compañero? Muy bien, muy bien. Desde el trabajo social, desde los servicios sociales, poco a poco tenemos una perspectiva más ecológica, más ecosistémica y muchas veces los factores ambientales que antiguamente no los teníamos a lo mejor tanto en cuenta, los empezamos a tener en cuenta. Maravilloso, muy buena. Pues, oye, vienen muy bien preparados, maravilloso. Este tema de los factores ambientales, los ingenieros ambientales estudian los riesgos sociales y hoy un ingeniero ambiental más o menos conoce de riesgos sociales. Nosotros que trabajamos en el sector social, muy bueno también que nos actualicemos en cuanto a riesgos ambientales, porque puede tener implicaciones interesantes en nuestra intervención. Maravilloso. La compañera de rosa, con la bufanda, por favor. ¿Algún matiz? Está perfectamente definido. Perfecto. Pues la verdad es que tienen tienen mucha razón los compañeros. Pues gracias. Podemos decir, digamos, hay 100.000 definiciones de riesgo social. Esa base de la que vamos a partir es cualquier condición, como bien decía el compañero, puede ser personal, puede ser comunitaria, puede ser contextual, puede ser ambiental, que incrementa la probabilidad de exclusión social. ¿Vale? Vamos a quedarnos con esta definición compartida. Por ejemplo, una condición ambiental, si hay un barrio construido en una zona inundable, ahora hemos visto que ha pasado desgraciadamente en Valencia, pues estar en una zona ambientalmente afectada o ambientalmente degradada aumenta la probabilidad de exclusión social, ¿vale? Por ejemplo, pues estos riesgos que pongo yo aquí como ejemplos, los temas de salud mental, por ejemplo. Es decir, bueno, pues vemos que hay una familia donde uno de los miembros tiene un problema de salud mental y en mi centro de servicios sociales empiezan a llegar familias con diagnóstico de salud mental. Pues esas condiciones aumentan el riesgo de exclusión social de esas familias y si esas familias viven en el mismo barrio, pues se puede terminar convirtiendo en una tendencia, ¿vale? En el tema de rupturas familiares, sabéis que hay esta regla de las 7 caídas, ¿no? Los 7 pasos hacia abajo o los 7 pasos hacia arriba, depende de cómo uno lo lea, ¿no? De cómo muchas veces pues nos pasa en nuestras propias familias. Dices, hay una familia que está funcionando perfectamente y de repente hay un proceso de separación, pues eso es una condición que aumenta el riesgo de exclusión social. Puede hacer que los niños empiecen a tener ausentismo en el colegio, puede hacer que los niños empiecen a tener problemas de relación con los compañeros. Condiciones personales, condiciones contextuales, condiciones ambientales que incrementan la probabilidad de exclusión social. ¿Vale? Estamos en un mundo cada vez más conectado, estamos en un mundo cada vez más complejo, estamos en un mundo cada vez más cambiante, entonces los riesgos, estas condiciones son cada vez más complejas, cada vez más interconectadas, cada vez más cambiantes, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, estamos incluso expuestos a riesgos transnacionales. Una situación política complicada en un país puede hacer que aumente la inmigración ilegal hacia España y eso puede generar procesos de exclusión social. Muchas veces estas condiciones no las tenemos así en la cercanía, sino que son condiciones globales, son condiciones transnacionales, son grandes tendencias que nos terminan afectando en nuestra intervención personal, ¿vale? Hay temas, pues, por ejemplo, en los temas de grandes tendencias, hemos trabajado mucho con Javier y en otros aspectos, el tema de la adicción al uso de pantallas, por ejemplo. Y dices, bueno, pues puede ser un riesgo social, porque puede haber adolescentes que se pasan horas y horas conectados a los móviles, conectados a las tablets, y esa condición individual que están teniendo esos estudiantes puede generar riesgo de exclusión social porque pueden empezar a tener problemas en el colegio, pueden estar individualmente conectándose a temas de apuestas, a temas de juego online, no directamente, sino a través de aplicaciones que les está generando cierta adicción y eso que yo veo de manera individual. Esas condiciones individuales me aumentan el riesgo de exclusión social de esos perfiles y eso se termina consolidando en una tendencia de exclusión social. ¿Vale? Entonces, es muy importante que compartamos mínimamente esta definición y que seamos conscientes que desde la red de servicios sociales, desde la red de ONGs, desde la red sanitaria, desde la red educativa,
constantemente estamos gestionando riesgos, estamos gestionando condiciones personales o estructurales que pueden generar dinámicas de exclusión social, ¿vale? Es muy interesante cuando a un trabajador social o una trabajadora social nos pregunta, bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué haces un poco en el día a día? Yo creo que nadie diría, yo identifico y gestiono riesgos de exclusión social. Muchas veces se nos olvida, pero eso es una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿vale? Esta frase que se suele decir de yo veo el árbol, pero no veo el bosque. Muchas veces el caso que yo estoy atendiendo es el árbol, estoy viendo esas condiciones y el bosque es ese riesgo de exclusión social que está detrás de esas condiciones particulares que yo veo, ¿vale? Entonces, lo que decimos, hoy nos vamos a dedicar muy tranquilamente a identificar teóricamente estos conceptos. Entonces, es muy importante que seamos conscientes que si nos tuviéramos que dividir, ¿no? Un ojo y una mano la tendríamos que tener puesta en la intervención directa que estamos haciendo y el otro ojo y la otra mano la tendríamos que tener puesta en la identificación de riesgos sociales. ¿Qué tendencias, qué condiciones están detrás de esas situaciones particulares que estamos atendiendo? ¿Vale? Y también cuáles no se están manifestando, pero se podrían manifestar claramente. ¿Vale? Toda situación de exclusión social que yo estoy atendiendo hoy fue en su día un riesgo que se materializó. La probabilidad de que eso ocurriera se dio y terminó ocurriendo. ¿Vale? Os voy a poner un caso muy sencillo, vamos a ver muchísimos ejemplos, pero ahora está este caso tan fuerte de acoso escolar que ha habido en Cantabria, todo lo hemos visto en redes sociales, en televisión. Claro, estamos viendo el caso, estamos viendo la consecuencia. Si uno tira para atrás, si pudiéramos viajar un poco en el tiempo, decimos, hombre, pues a lo mejor, no sé, muchos trabajadores sociales y educadores y personas que están en intervención familiar de diversos centros educativos de Cantabria nos empiezan a decir que hay una condición de violencia en el aula o unas condiciones de exclusión o de procesos de inclusión no bien gestionados o de que la política de inclusión lo aguanta todo y luego la realidad es muy concreta. Ahí podríamos decir, hay riesgo de que en algún momento se den casos de acoso y tengamos situaciones fuertes de bullying, ¿vale? Estos casos que vemos en su momento fueron un riesgo que se terminó materializando, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, la soledad no deseada es un tema que está ahora muy de moda. Yo vivo en un barrio que se entregaron los pisos, es que además lo están contando todos los días todas las personas. Se entregaron los pisos en el 73 a familias jóvenes que llegaban sin niños. Nos tuvieron a los niños y ahora esas familias que en el 73 se compraron el piso, pues ya son todos muy mayores, los hijos se han ido a vivir a otros sitios y hay muchos casos de soledad no deseada. Eso, que hoy es un problema latente, en su momento, a lo mejor hace 10 años, fue un riesgo que lo podíamos haber identificado, lo podíamos haber gestionado mejor y no haber andado ahora con las urgencias en mi barrio de, ay Dios mío, lo que os decía antes, maldición divina. Hemos tenido la mala suerte que en nuestro barrio hay soledad no deseada. Dice, no, la soledad no deseada en su momento fue un riesgo que no se identificó a tiempo, que no se gestionó a tiempo, al que no se le prestó atención y hoy ya se nos está presentando como un problema fuerte, ¿vale? Yo creo que esto, por ejemplo, ocurre mucho también en el ámbito académico, ¿vale? Dices, hombre, hay, no sé, llegan estudiantes de primero, yo he estado en Colombia trabajando en una universidad, y dices, oye, empiezan a faltar a clase. Y además de empezar a faltar a clase, les empieza a ir mal en los exámenes. Y luego dice, uy, fíjate, suspendieron la mitad. ¿Sabes? Pues si tú hubieras identificado el riesgo de que por no venir a clase y por suspender los primeros exámenes tienes riesgo de que esos procesos educativos terminen tomando malos caminos, pues antes podías haber identificado el riesgo, lo podías haber gestionado y podías haber tomado otras decisiones, ¿vale? A mí me gusta insistir mucho que cuando trabajamos en identificar y definir riesgos, lo hacemos para tomar mejores decisiones, ¿vale? No es un ejercicio de oratoria y de predicción, como vamos a ver ahora, y académico, de oye, yo identifico, pues eso, en Cantabria puede haber ahora algún profesor que diga, yo ya vengo avisando, yo ya lo hice y lo publiqué, que había riesgo de sufrir más casos de acoso. Genial. Pero de lo que se trata es que con esa identificación del riesgo que se has hecho, se hubieran tomado decisiones en su momento para no llegar a la situación que estamos, ¿vale? Entonces, siempre que hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad
de que un suceso ocurra o no ocurra, por diversas causas, como decía el compañero, por componentes que también pueden ser ambientales, como decía la compañera, y que cada vez pueden estar más presentes en nuestra intervención y en nuestro día a día. Y esa probabilidad, si yo soy capaz de identificarla, tengo que ser capaz también de gestionarla. Me tiene que llevar a la toma de decisiones, lo que yo os decía en el banco. Yo identifico un riesgo de una manera, tomo unas decisiones, identifico un riesgo de otra manera, tomo otras decisiones. El riesgo no solo hay que identificarlo, también hay que gestionarlo, ¿vale? Ahora os voy a preguntar para que cada uno penséis, os lo digo por si os van surgiendo las ideas y no cogeros así tan de repente, qué riesgos podéis identificar vosotros en la población a la que atendéis en el día a día, ¿vale? Hay muchos de estos riesgos, vamos a ver, sobre los que luego se pueden montar programas de detección y atención temprana, y cuando los riesgos se van consolidando, los podemos agrupar en tendencias, ¿vale? Cuando estas condiciones, por ejemplo, el tema que ha dicho la compañera de los temas ambientales, pues a lo mejor una tendencia puede ser el cambio climático, una gran tendencia, y sobre esa gran tendencia, pues también tengo que tomar decisiones. Toda definición de riesgos me tiene que llevar a tomar mejores decisiones, ¿vale? ¿Clarísimo? Vale. Incluso uno toma sus propios riesgos personales muchas veces a nivel de hogar. Dice, yo qué sé, estos días que ha estado lloviendo tanto, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, condición que incrementa la probabilidad de lluvia. Pues yo miro por la ventana, veo que hay nubarrones y salgo con el paraguas. Yo miro mi contexto, miro mi barrio, veo que hay nubarrones y tengo que salir con un paraguas que puede ser una nueva metodología, que puede ser una nueva herramienta, que puede ser un nuevo decreto, que puede ser más presupuesto para atender unos problemas o para dejar de atender otros, ¿vale? Igual que yo en mi casa miro la ventana, veo que hay nubes y mi decisión es, me voy a poner un abrigo con capucha o me voy a sacar el paraguas porque no me quiero mojar. Si yo identifico riesgos sociales, yo veo nubarrones sociales y mi paraguas puede ser, pues eso, solicitar un nuevo programa, solicitar un nuevo proyecto, compartir ese riesgo, preguntar a mis compañeros también. Yo muchas veces identifico el riesgo y digo, oye, está lloviendo, ¿qué hago? ¿Me llevo el paraguas o no me lo llevo? Pues yo estoy identificando riesgos en colegios donde parece que empieza a haber situaciones más violentas, pues yo también puedo compartir y puedo hacer una definición colectiva de los riesgos con mis compañeros. Oye, que a mí me están llegando cada vez más casos de acoso escolar. Anda, pues a mí también, anda, pues a mí también, anda, pues a mí también. Los nubarrones los identificamos de manera colectiva y el paraguas decidimos sacarlo también de manera colectiva. Todo esto que estamos hablando os vamos a interpelar de manera individual, pero no nos olvidemos que al final estamos trabajando en equipo, estamos trabajando en red, estamos trabajando con muchos servicios interconectados, sociales, de salud, educativos, para mayores, para menores, para familias, y esta identificación de riesgos muchas veces ponemos los ejemplos individuales, pero también podemos poner ejemplos de identificación de riesgos colectivos, ¿vale? Vamos a seguir, esto es solo el abrebocas, pero yo os recomendaría, si tenéis reuniones de coordinación, por ejemplo, y muchas veces no lo hacemos por mala intención, sino simplemente porque no lo llevamos en la agenda. Yo, por ejemplo, cuando hacía intervención directa con menores y familias, me acuerdo para mal. Yo lo hacía mal, no sin querer, pensando que yo iba a los colegios con un listado de estudiantes, me sentaba con los profesores y de manera individual les preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Jamás estuve revisando el otro día las notas, que son de hace 1000 años, están escritas en un cuaderno que saca pedazos. Jamás, siempre les preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Jamás le preguntaba directamente a los profesores, oye, ¿y qué riesgos has identificado en estos estudiantes? Y además, como todos son del mismo centro residencial, a nivel conjunto, ¿qué riesgos has identificado también? Muchas veces los riesgos nos acordamos de sacar el paraguas cuando ya está lloviendo, ¿no? O cuando ya los nubarrones están muy encima nuestros. Entonces, una recomendación es que el riesgo lo introduzcamos en nuestras reuniones de coordinación, en nuestras reuniones de equipo, en nuestros informes, que dejemos siempre un apartado para posible identificación de estas condiciones que pueden aumentar la probabilidad de exclusión social, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel colectivo, ¿vale? Como primeras recomendaciones. Vamos a seguir desgranando el tema de riesgo. Digamos, riesgo social. Cuando hablamos de riesgo social, situaciones o condiciones que incrementan la probabilidad de exclusión, maltrato o vulneración de derechos. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando hablamos de exclusión, siempre pensamos en
pues en una situación pero muchas veces se nos olvida también esta parte de vulneración de derechos. En este caso del acoso escolar, el riesgo lo hemos visto materializado, hemos visto que a un estudiante con discapacidad está siendo agredido en los descansos entre clase y clase, probablemente no sea el único, probablemente haya muchos más, y al final no es solo que este estudiante esté siendo agredido, esté siendo maltratado, como vemos ahí, o esté en una situación de exclusión en el colegio porque pasa miedo entre clase y clase, sino que además está vulnerando su derecho a la educación. Muchas veces en nuestra definición de riesgos, yo vuelvo a insistir en esta idea, vemos muy bien el árbol, pero tenemos que ser capaces también de ver el bosque. Y muchas veces ese bosque está mediado por derechos que se están vulnerando, ¿vale? Quizás se me ocurre en este tema de situaciones ambientales, por ejemplo, decimos, bueno, hay un riesgo de inundación en una zona donde ya se ha construido, entonces hay que tomar medidas, hay que hacer una intervención arquitectónica. Nosotros como trabajadores sociales también podemos meter ahí, digamos, nuestra opinión, podemos promover. ¿Por qué? Porque esta zona tiene probabilidad de ser inundada si se desborda el río. Eso supone un maltrato a los habitantes que están allí porque van a perder su vivienda y al final estamos hablando de una vulneración también de derechos, ¿vale? Normalmente el riesgo, cuando lo vemos materializado, lo vemos en situaciones muy a flor de piel, situaciones muy directas. Todos hemos visto el vídeo de este chico que está siendo agredido. Pero recordemos que detrás de esa agresión hay una vulneración de derechos, no solo de esa persona, sino de personas que también están en su misma situación. Entonces, vinculemos también el riesgo con los derechos, que yo creo que también digamos, una línea de trabajo interesante, ¿vale? Lo que decía el compañero es que ha dado una definición tan buena. Oye, yo iba a haber dicho, oye, teníamos que haberlo hablado antes y tenías que haber dicho una definición mala y ahora yo iría poniendo las buenas, pero bueno, como lo ha hecho tan bien, pues vamos a seguir abundando en la definición del compañero. Él hizo un apunte sobre que puede ser individual, colectivo. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo social es relacional y es contextual, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, este estudiante, perdonadme que ponga tanto este ejemplo, pero es que como lo tenemos todos tan a flor de piel y a todos nos toca además tanto el corazón, pues creo que puede ser un buen ejemplo. Es relacional porque él está teniendo un caso muy concreto, pero también es contextual. El centro educativo no es por echarle la culpa a nadie. Cuando identificamos riesgos no estamos echando la culpa a nadie, pero digamos, su centro educativo, las personas que monitorean los temas de convivencia, todo el entramado educativo, tiene que verse cómo hemos llegado a esto. Pues a lo mejor es porque en su momento no identificamos esos riesgos, ¿vale? En situaciones desde los centros de servicios sociales, yo creo que nos pasa mucho también. Es decir, todos sabemos que hay ciertos barrios, que hay ciertas zonas donde las situaciones personales y familiares son muy complicadas, pero luego además hay problemas un poquito más contextuales, un poquito más estructurales, que se van dejando sin atender, se van enquistando y al final pues la respuesta institucional y comunitaria hace que esos riesgos se materialicen, ¿vale? Como bien decía el compañero, no se trata solo de riesgos individuales, sino de cómo esos riesgos individuales conforman una tendencia, conforman un riesgo un poquito más macro y cómo no solo depende de las personas, sino depende muchas veces también de los contextos, ¿vale? En estos temas, muchas veces en poblaciones más pequeñitas, cuando va a cerrar una empresa, por ejemplo, los servicios sociales de poblaciones muy pequeñitas, dicen, oye, en el polígono industrial hay 3 o 4 empresas que van a cerrar. Se van a quedar en la calle 40 o 50 trabajadores. Esos trabajadores van a tener un problema personal, pero de manera contextual, ¿qué respuesta institucional se le va a dar a esto? Sabemos que va a haber 40 o 50 personas que llevan mucho tiempo trabajando y que de repente van a dejar de trabajar, que además van a tener difícil su inserción laboral. Puede aparecer ahí problemas de adicciones, puede aparecer problemas de relaciones familiares. No es solo el riesgo personal, es un riesgo personal compartido, es un riesgo personal comunitario, es un riesgo personal colectivo al que muchas veces hay que darle también respuesta colectiva, ¿vale? Esta identificación de riesgo social, como decimos, situaciones también más complejas, más diversas, menos dependientes a veces de lo local y más de otras tendencias que tenemos que tener ahí el ojo puesto. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad al final es qué tan expuesto está una persona, una familia o una comunidad a esos riesgos. Todos estamos expuestos a riesgos, absolutamente todos, pero la vulnerabilidad da cuando tú no tienes los recursos o las redes para hacer frente a los riesgos a los que te enfrentas,
¿vale? Lo mismo, podemos decir, oye, desde el trabajo social, desde nuestra intervención diaria, ¿qué consideramos una persona vulnerable? ¿Qué consideramos una familia vulnerable? ¿Qué consideramos un barrio vulnerable? Una persona que tiene situaciones personales complicadas es vulnerable. Un grupo, una familia que tiene situaciones familiares complicadas es vulnerable. Un barrio donde hay muchos problemas es vulnerable. Lo podemos definir así, pero también lo podemos definir desde el lado del riesgo, ¿vale? Una persona que además de tener situaciones complicadas no tiene los recursos y las redes para hacerlas frentes, es vulnerable también. Un barrio donde hay situaciones complicadas y no cuenta con los recursos y las redes suficientes, es vulnerable también. Lo podemos definir no solo desde la situación personal, digamos desde lo que estamos viendo desde el árbol, sino desde el bosque del riesgo, ¿vale? Y además la vulnerabilidad, nos dicen los autores y las tendencias, que no es estática, porque esos recursos y esas redes se pueden mover, se están moviendo continuamente, se retroalimentan, se pueden gestionar. Si yo gestiono el riesgo y yo identifico riesgos que me pueden llevar a situaciones de vulnerabilidad y esas situaciones de vulnerabilidad vienen dadas porque no hay recursos y redes, yo puedo trabajar en favorecer y en proporcionar esos recursos y esas redes. Entonces, el riesgo existe, pero la vulnerabilidad disminuye, ¿vale? Cuando uno tiene estos paneles de control de sonido, estos ecualizadores, uno tiene diversos mandos, ¿no? Entonces el riesgo puede estar muy alto, pero yo puedo bajar la vulnerabilidad dando recursos y creando redes, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en un barrio donde haya mucho ausentismo escolar, ¿vale? Los niños han empezado a no ir al colegio, hay una situación de ausentismo escolar fuerte. Riesgo de abandono escolar, clarísimo. Eso es un gran problema. ¿Por qué va a haber abandono escolar? Porque a lo mejor estos estudiantes, estas familias, no cuentan con los recursos y las redes para hacer frente a estas situaciones de ausentismo. Pues ese riesgo que está es un riesgo alto, yo le puedo bajar la vulnerabilidad, ofreciendo recursos, ofreciendo redes. El riesgo va a estar ahí, porque si ya lo he identificado, los riesgos no cambian de la noche a la mañana, pero el impacto que ese riesgo tiene o la vulnerabilidad que ese riesgo puede provocar desde los servicios sociales, desde los servicios educativos, desde los servicios sanitarios, sí que lo podemos manejar y lo podemos gestionar, ¿vale? Muchas veces yo no solo digo lo de aumentar o disminuir, sino también lo de transformarse. Digo, bueno, hay riesgo de abandono escolar porque hay situaciones de absentismo y esto hace que la población menor de edad de este barrio sea vulnerable. Vale, yo puedo poner programas de refuerzo, yo puedo poner programas de fomento de la asistencia a la escuela, yo puedo poner terapia e intervención familiar para que ese riesgo de que los niños vayan al cole disminuya. Perfecto. Pero el que los niños solo vayan al cole, a lo mejor no me disminuye el riesgo de abandono escolar o de fracaso escolar. Pueden ir al cole y ellos pasan por el cole, pero el cole no pasa por ellos. Entonces la vulnerabilidad sigue, la vulnerabilidad se transforma. Ya no es que estén, es decir, el riesgo de abandono escolar está presente y se ha transformado la vulnerabilidad. La vulnerabilidad ya no es que asisten o no asisten, sino que asisten, pero están perdiendo asignaturas, no están aprovechando el tiempo de asistencia. Entonces esa vulnerabilidad se ha transformado, ¿vale? Entonces yo os invito, lo que os digo, muchas veces, si escribiéramos en el cuaderno riesgo, vulnerabilidad, y ahora vamos a ver el tema de señales, yo estoy seguro lo podíamos haber hecho, pero no nos llevaba mucho tiempo. Si hubierais escrito un pequeño párrafo de qué hacéis diariamente, uno puede decir, yo llegáis esta noche a vuestra casa y decís, mira, pues papá, mamá, ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico a esto, esto y esto. Yo estoy seguro que podríamos decir lo mismo, pero desde el punto de vista de cómo gestionamos riesgos y cómo transformamos y manejamos y gestionamos vulnerabilidades, ¿vale? Hemos visto riesgo, hemos visto vulnerabilidad, señales de alerta. Esto es muy importante. Hemos puesto el ejemplo de los nubarrones. El riesgo de lluvia, el recurso del paraguas, la señal de alerta, el nubarrón. Muchas veces son cambios observables, como bien dijo el compañero, tanto en personas como en entornos, que nos pueden anticipar situaciones de mayor riesgo, ¿vale? Yo tengo riesgo de abandono escolar porque hay situaciones de absentismo escolar y hay una vulnerabilidad alta de que los niños no están yendo al colegio. Yo la transformo
los niños empiezan a ir al colegio, pero no están aprovechando esas horas de colegio. Señales de alerta, no solo no están aprovechando esas horas de colegio, sino que empiezan a hacer la vida imposible a sus compañeros en el colegio. No está funcionando mi intervención, tengo que cambiar. Tengo que gestionar ese riesgo de una manera diferente. Lo que hemos dicho que la definición de riesgos y de vulnerabilidades me tiene que llevar a tomar decisiones, me tiene que llamar a la acción. Y muchas veces estas señales de alerta son las que me dicen, oye, has identificado los riesgos, estás gestionando las vulnerabilidades, tienes que pensar formas diferentes porque la alerta sigue, ¿vale? El riesgo va a seguir creciendo en vez de seguir disminuyendo. En el tema de riesgos ambientales que ha dicho la compañera, estos ejemplos más de arquitectura lo podemos entender también muy bien. Hay riesgo de inundación en esta zona. Si esta zona se inunda, vamos a tener familias vulnerables que van a perder sus hogares. Las señales de alerta que se sigue construyendo allí y que se sigue construyendo cada vez más, y que se ha reasfaltado la calle y las alcantarillas que eran muy grandes ahora son más pequeñas. Este tipo de señales que a lo mejor en la arquitectura las vemos muy claras, las podemos ver también en nuestros procesos de intervención social. Tenemos que ser capaces de verlas en nuestros procesos de intervención social, ¿vale? Señales de alerta, por ejemplo, decíamos, mira, en este caso tan fuerte y tan triste que hemos visto de este acoso escolar en Cantabria, decimos, bueno, pues a lo mejor hay riesgo, es decir, hay estudiantes con graves discapacidades en institutos, hay un riesgo, hay una gran vulnerabilidad, pues porque estos estudiantes no tienen la capacidad, en este caso, de expresarse, de llamar, de pedir socorro. La mamá dijo, es que además pues, su estrategia un poco de inclusión era tolerar estos temas, pues una vulnerabilidad ahí grave, faltaban los recursos para hacer frente a esas situaciones de riesgo. Señales, el aislamiento, el absentismo, los conflictos repetitivos, el deterioro de la convivencia en el centro escolar, el retraimiento emocional, ¿vale? Es esta cadena. Si yo hablo, esto yo en el banco no lo podía hacer, pero no estamos en el banco, estamos hablando de intervención social y de servicios sociales. Es una definición de riesgo mucho más rica que solo el riesgo financiero de yo abro y cierro el crédito por aquí y por allá. Siempre que hablemos de riesgos, tenemos que tener en cuenta las vulnerabilidades y las señales de alerta. Yo estoy seguro, ahora vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podríamos explicar a qué nos dedicamos nosotros diariamente desde una definición de riesgos, vulnerabilidades y señales, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy en un programa de violencia de género, ¿vale? Y yo sé que hay riesgo de violencia de género en estas situaciones, tengo identificados estos riesgos y además tengo identificados estos perfiles vulnerables y además tengo estas señales, al que me dedico a identificar estas señales. Cuando veo estas señales, estoy identificando vulnerabilidades. Cuando estoy identificando vulnerabilidades, se pueden materializar esos riesgos. Esos riesgos pueden llegar a suceder, ¿vale? Lo que decimos, esto en nuestro día a día muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, muchas veces no lo nombramos, es muy importante nombrar las cosas por como se deben nombrar. Entonces yo estoy seguro que si ahora nos paramos un momento y pensamos ese caso que me ha tenido sin dormir, esa situación que me está preocupando, ese problema que en mi barrio yo veo que se va cada vez a más. Yo estoy seguro que seríamos capaces ahora mismo de decir, bueno, lo voy a definir en términos de qué riesgo social está detrás, qué vulnerabilidades están asociadas y qué señales tengo que tener presentes, ¿vale? Vamos a ver luego, al final de la tarde nos vamos a dedicar un poco a eso y es una parte importante en la cátedra. Todo esto no lo tenemos que hacer de manera individual porque eso nos hace ser mejores profesionales, pero mucho mejor si lo hacemos de manera colectiva y mucho mejor si lo hacemos también de manera coordinada. Yo estoy seguro, no nos da el tiempo, pero sería maravilloso, las personas que estamos aquí, las personas que están virtual, poderos decir ahora mismo, mira, identifiquemos juntos, con calma, sin prisa, algún riesgo que penséis que está afectando directamente las situaciones a las que atendéis. Seguro que va a haber riesgos similares y os agrupamos por riesgo. Ahora hablemos esos riesgos, a qué vulnerabilidades están asociadas. Seguro que las vulnerabilidades también son compartidas. Y frente a esos riesgos y esas vulnerabilidades, ¿qué señales de alerta tenemos que tener presentes? ¿Vale? Yo estoy seguro que es
un ejercicio súper valioso, no lo vamos a hacer ahora, tenemos herramientas tecnológicas, estamos diseñando herramientas tecnológicas para hacerlo, para hacer mapas de riesgo colaborativos, para identificar vulnerabilidades de manera colaborativa y para identificar esas señales de alarma de manera colaborativa, ¿vale? En términos claros, yo creo que se puede contar así un poco por encima, ¿no? Pero en algún momento, no muy lejano, os llegará a lo mejor una encuesta, una herramienta con preguntas y respuestas, que sepáis que esa herramienta tiene detrás estos conceptos de riesgo, vulnerabilidad y señales de alerta. Y os vamos a preguntar en vuestra zona, en vuestro barrio, en vuestras unidades de intervención, en vuestro entorno, qué riesgos identificáis, con qué vulnerabilidades los asociáis y qué señales de alerta tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si eso lo hacemos de manera individual, nos va a permitir hacer una mejor intervención en nuestro día a día, pero eso puesto en manos de los servicios sociales es una herramienta muy potente, porque tenemos una definición de riesgos comunitaria, una definición de vulnerabilidades compartidas y esas señales de alerta, lo que os digo, a lo mejor yo estoy yo solito y digo, ay, pues yo creo, me ha tocado a mí todos los casos de absentismo o todos los casos de violencia escolar, todos los casos de acoso escolar me están tocando a mí. Y justo todas las personas que no tienen los recursos para manejarlo me están tocando a mí también. Entonces, bueno, voy a estar muy pendiente y cuando la intervención familiar, los papás y las mamás me dicen que sus hijos no quieren ir al colegio y vienen con golpes y no me quieren contar qué está pasando en clase y duermen mal, pues yo solito, en mi despacho, en mi oficina, en mi burbuja, me lo voy a apuntar y lo voy a identificar yo solito para mí. Pues si eso que yo hago yo solito para mí lo hacemos de manera colectiva, nos miramos al que tenemos al lado, también podríamos hacer ejercicio, ¿no? Miramos al que tenemos al lado, oye, ¿tú tienes casos de violencia escolar? Sí. Anda, o sea, no soy solo yo el que tiene mala suerte, efectivamente. Y tú también tienes gente que no tiene los recursos y el programa para afrontarlo. Pues fíjate qué casualidad, yo también lo tengo. Y dice, ¿y tú en qué te fijas? Y dice, pues yo me fijo en si dejan de ir al colegio, en si duermen mal por la noche y en si no cuentan qué pasa en clase. Pues yo también. Entonces, si lo podemos hacer no solo de manera individual, sino además de manera compartida, pues mejor que mejor, ¿vale? En el último momento de la tarde vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a intentar hacer esto que yo os estoy diciendo de una manera pues lo más dinámica posible, de manera virtual también, pues para ver en la ciudad de Murcia, en vuestro día a día, de manera particular, qué riesgos, qué vulnerabilidades y qué señales estáis manejando en el día a día. Y vamos a intentar hacer, yo espero que salga bien, os invito a que participéis así de manera alegre, aunque sea después de comer, para mirarnos al de al lado y decir, anda, si compartimos riesgos, compartimos perfiles de vulnerabilidad y nos estamos fijando todos un poco más o menos en las mismas señales, ¿vale? Si eso lo lográramos poner un poco por escrito y consensuarlo un poquito, pues nuestra intervención personal sería mejor y la intervención global que se hace de los servicios sociales de Cartagena, pues se vería reforzada, ¿vale? Porque muchas veces estos riesgos, estas vulnerabilidades, estas señales se repiten, son las mismas, ¿vale? Y hay pequeños matices muy interesantes. Por ejemplo, el compañero nos dio una definición buenísima de riesgo y la compañera nos dijo, oye, y también cuidado con lo ambiental. ¿Ves? Esos matices, si los hacemos en nuestro día a día con las situaciones de riesgo social y de vulnerabilidad que enfrentamos, nos van a hacer tener una intervención social pues mucho más robusta, ¿vale? También es dar ese salto de la intervención muy individualizada y muy necesidad al recurso, a decir, bueno, yo tengo necesidades y tengo recursos, pero esas necesidades están asociadas a riesgos y a situaciones de vulnerabilidad. Y a lo mejor lo que me hace ofrecer unos recursos u otros son estas señales. Pues si eso yo lo veo, me abstraigo un poco y lo veo de manera colectiva, pues a lo mejor soy capaz de diseñar mejores recursos, de diseñar mejores servicios, de diseñar mejores proyectos, de diseñar mejores programas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Perfecto. Bueno. Tipos de riesgo, muy importante. Lo ha dicho muy bien el eje, de verdad, ya dejó casi todo dicho. Hemos puesto muchos ejemplos, pueden ser riesgos individuales o familiares. Perfecto, por ejemplo, la fragilidad económica. Decimos, estamos atendiendo una familia y uno de los miembros de la familia se ha quedado en paro. Pues una vulnerabilidad, una fragilidad económica y señales de alerta, pues se ha quedado en paro y además no está empezando un programa de búsqueda activa de empleo.
¿vale? Situación individual o familiar. Situaciones de violencia, por ejemplo, pues un riesgo familiar cuando vemos que empieza a haber situaciones violentas y empieza por la violencia, riesgo de violencia. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidades, los conflictos en esa familia no se resuelven dialogando, se resuelven desde el insulto. Señales de alerta, los insultos van a más y eso puede terminar en agresiones, ¿vale? Riesgos de manera individual o familiar. Tenemos que tener en cuenta que también hay riesgos comunitarios, ¿vale? Nosotros atendemos personas, pero esas personas viven en contextos y en esos contextos también hay riesgos que no están mediados por las situaciones coyunturales de las personas, sino por situaciones estructurales. Por ejemplo, si yo tengo un barrio sin zonas deportivas, pues a lo mejor tengo una vulnerabilidad, o sea, tengo un riesgo de que los jóvenes de ese barrio no practiquen deporte y no estén disfruten de ocio en el aire libre. Si yo tengo el riesgo de que los jóvenes no tengan actividades de ocio en el aire libre, a lo mejor tengo una vulnerabilidad fuerte porque esos jóvenes se van a quedar encerrados en casa y si están encerrados en casa, pues se van a terminar enganchando a las pantallas, van a estar todo el día viendo televisión, conectados a internet o chateando por el móvil. Señales de alerta, cuando las familias me empiezan a decir, oye, es que mi hijo no sale de casa. Es bueno, no sale de casa no solo porque él no quiera, no solo porque él no tenga las herramientas, sino porque a lo mejor de manera comunitaria no tenemos los recursos de ocio juvenil, por ejemplo, no tenemos los programas de ocio juvenil. ¿Vale? Esto es muy importante. Hemos hecho alguna intervención muy interesante, por ejemplo, en Melilla, y es como de qué manera lees las encuestas, ¿no? Hay muchos jóvenes de Melilla que te dicen, yo me quedo en casa, prefiero estar en internet y salir a bailar con los amigos. En eso consiste mi ocio. Y dices, joder, estos chicos de Melilla, qué malos son, ¿no? Ahí, que se quedan en casa. Claro, les haces otra lectura y dices, hombre, yo me quedo en casa porque no tengo programas de ocio, porque los programas de ocio que están diseñados no son para mí, o simplemente porque no tengo formación en manejar mi tiempo libre. Y hemos hecho unas guías para gestión de tiempo libre, ¿vale? Entonces, también muchas veces los riesgos comunitarios están mediados por tensiones acumuladas. Y en esto pues tenemos que ser conscientes, ¿vale? Hay casos que identificamos de manera repetitiva y sabemos que hay barrios, que hay zonas donde puede haber tensiones acumuladas que en algún momento pues, pueden explotar. ¿Vale? Muchas veces por temas relacionados con la migración, por temas relacionados... yo, por ejemplo, en mi barrio siempre pongo el ejemplo. Hubo un riesgo comunitario no voy a decir de violencia porque sería exagerar un poco, ¿no? Pero empezaron a hacer obras del canal de Isabel II, cambiando las tuberías en Madrid, y empezaron a quitar plazas de aparcamiento. Y claro, la gente, joder, en los restaurantes y en los bares, joder, la gente viene de un genio, viene de un humor. Dice, claro, no es un riesgo, se viene como más violento. No es que nos hayamos vuelto violentos de repente, es que hay un riesgo comunitario, que es que se están quitando plazas de aparcamiento y cuando la gente llega a aparcar y no encuentra sitio, pues se empieza a enfadar y empezó a haber agresiones y empezó a haber pues situaciones complejas y complicadas. No es que nos hayamos vuelto así violentos de repente, sino que hay una situación comunitaria en nuestro barrio, un riesgo comunitario que al final pues tiene esas implicaciones personales. Y luego, y esto es muy importante, muy importante, el riesgo institucional. Todos, joder, intentamos dar el 120%, pero las instituciones no son perfectas. Las instituciones siempre quieren mejorar. A mí me encanta que cuando hemos hablado del diseño de esta cátedra, siempre se oye, queremos hacerlo mejor. Es que ese es el principio, porque, oye, intentamos dar el 120%, pero muchas veces el día a día nos termina comiendo. Entonces también hay riesgos institucionales, como que haya servicios descoordinados, muchas veces servicios duplicados, programas duplicados, proyectos duplicados, proyectos que se abrieron y nunca se cerraron y siguen ahí, pues muchas veces también hay riesgos institucionales o vacíos normativos, que esto también es muy importante. Muchas veces desde servicios sociales somos los primeros en atender vacíos normativos. No hay una normativa, no hay un recurso asociado a esta problemática y desde servicios sociales decimos, ay Dios mío, nadie ha pensado en esto, nos toca a nosotros dar una respuesta, ¿vale? Entonces, estas herramientas que vamos a diseñar y de las que vamos a hablar esta tarde, a lo mejor no nos van a servir
para identificar claramente el riesgo individual, no están pensados para la intervención en el 1 a 1, aunque teniendo esa información la vamos a poder hacer mejor, vamos a ser mejores profesionales en el 1 a 1, sino que están muy pensados para identificar esos riesgos comunitarios y esos riesgos institucionales, ¿vale? ¿Qué problemas hay que no están siendo atendidos? ¿Qué problemas estoy atendiendo que a lo mejor han dejado de ser relevantes? ¿O qué nuevas situaciones de vulnerabilidad no estoy viendo? ¿Vale? Un poco nos vamos a dedicar a eso con los diseños de estas herramientas. Entonces, lo dijo muy bien el compañero, no solo riesgos individuales, también comunitarios e institucionales. Lo que os digo, cuando en algún momento os llegue una encuesta, un formulario, vais a ver que nos vamos a decir, oye, ¿te acuerdas de Juan, la persona que hace... ¿Qué? ¿Cómo va Juan? No, vamos a decir, cuéntame en tu barrio, en tu zona, en tu comunidad, qué riesgos comunitarios estás identificando y qué riesgos institucionales identificas en tu día a día, ¿vale? Teniendo identificados los riesgos comunitarios y los riesgos institucionales, seremos capaces de hacer una mejor atención individual. Yo estoy convencido de ello, ¿vale? Todo este trabajo que estamos haciendo desde la cátedra, yo creo que puede fortalecer los servicios sociales de Cartagena, y eso es fundamental, y fortaleciendo los servicios sociales y la planificación de los servicios sociales de Cartagena, vamos a estar más fuertes en nuestra intervención en el lugar. El ciclo de riesgo, ahora lo vamos a ver muy pausadamente, también de 1 a 1, ¿no? Y hay cuatro fases. Una fase de identificar los riesgos, una fase de prevenir esos riesgos para que no ocurran, una fase de respuesta a esos riesgos y una fase de monitoreo, a ver qué ha ocurrido con esos riesgos que identifican, ¿vale? Cuando os llegue esta herramienta, cuando os pregunten sobre riesgos, yo estoy seguro que a partir de ahora en las reuniones vais a dedicar 5 o 10 minutillos no solo a hablar del día a día, sino riesgo, vulnerabilidad, señales de alerta, ¿vale? ¿Cómo las identificamos? Que para eso van a ser un poco la herramienta, espacios participativos para ver cómo las prevenimos y les damos respuestas, y al final monitorear si esto está sirviendo o no. Un ciclo continuo de gestión del riesgo, ¿vale? Cada fase se retroalimenta y se ajusta según el contexto, ¿vale? Esto es muy importante. A lo mejor al principio dedicamos más tiempo y más recursos a identificar los riesgos. Una vez identificados, se hace una gran inversión en programas y servicios de prevención. Una vez terminada la prevención, se hace un poquito más de énfasis en la respuesta, y ya la segunda vez que utilizamos la herramienta, pues ya no hace falta dedicarle tanto tiempo y tantos recursos, porque ya es actualizar un poquito los datos, las tendencias. Entonces, pues tenemos que tener también en cuenta que cuando yo gestiono riesgos, perdonadme que lo explique así, gestionar riesgos, identificar riesgos, no es hacer fotos estáticas, es hacer vídeos. Es decir, yo no digo, venga, mira, un riesgo, pum, lo defino, lo pongo, listo. He identificado un riesgo. Dice, no, lo tienes que identificar, y tienes que intervenir sobre ese riesgo desde la prevención y desde dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que ese riesgo conlleva, y al final no se acaba ahí, tienes que seguir monitoreando ese riesgo a futuro, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Para identificar riesgos, ¿qué señales de alerta tengo y qué nos dicen los datos y qué nos dicen las personas? Esto es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si hay un riesgo de acoso escolar, pues ahora que hemos tenido un caso mediático, ¿qué señales aparecen? Pues que empieza a salir en televisión, que en los institutos hay estudiantes con discapacidad, que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad, y ya tenemos la señal de alerta. Hemos tenido un caso gravísimo que a todos nos ha tocado el corazón, y que nos tiene que poner un ojo en que, oye, y en nuestros institutos a lo mejor está pasando lo mismo. Esa es una buena señal. ¿Qué nos dicen los datos? Oye, pues ya que tengo la señal de alerta, voy a ver. En el año pasado, colegios de Cartagena, institutos de Cartagena, cuántas situaciones de violencia, cuántas partes se pusieron. Oye, ¿cuántos coordinadores de convivencia escolar tenemos contratados? ¿Se ha hecho algún informe al respecto? ¿Alguna universidad ha publicado algún artículo últimamente? ¿Los consejos escolares? O sea, tengo la señal, me tengo que poner a ver los datos. Y luego, además, ¿qué me dicen las personas? Digo, oye, señal de alerta, hay jóvenes, adolescentes, que los institutos, por su condición de discapacidad,
pueden estar sufriendo violencia y acoso escolar. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen esto, esto y esto. Pero por si acaso voy a preguntar a los directores de los colegios, voy a preguntar a los profesores, voy a preguntar a las familias de estos estudiantes y voy a preguntar a los propios estudiantes. Yo tengo que identificar bien ese riesgo, lo tengo que tener bien identificado, ¿vale? Si yo lo tengo bien identificado, entro en esa fase de prevención, decir, oye, tengo la señal clarísima que acaba de salir en televisión y esto puede estar ocurriendo en cualquier instituto de España. Los datos me dicen que en Cartagena esta situación la tengo más controlada, las personas me dicen que no hay a lo mejor tanto problema o que sí, o que en unos institutos sí y en otros no. Entonces, ¿qué puedo hacer para ahora? ¿Qué puedo hacer para evitar que ese problema crezca? A lo mejor es un momento perfecto para decir, oye, pues formación para los profesores en detección de acoso escolar, para los profesores de instituto. A lo mejor es el momento perfecto para crear una mesa de directores de instituto que mensualmente se reúnan 15 minutitos por Teams a hablar sobre temas de acoso escolar. A lo mejor es el momento perfecto para decir, oye, pues los datos nos dicen que estamos muy bien en estos institutos y que en estos a lo mejor hay más riesgo. Venga, pues en estos hagamos un programa específico de prevención del acoso escolar, ¿vale? Identifico los riesgos, hay señales que me ponen en alerta, reviso datos, lo complemento los datos con lo que me dicen las personas y me pongo manos a la obra para evitar que eso vaya a mayores, ¿vale? Requiere acción coordinada y estrategias colectivas. Esto es súper importante. Decimos, bueno, ha aparecido este caso en televisión, ¿vale? Los datos me dicen que puede estar sucediendo, no sé, la estadística me dice que un 10% de los estudiantes de institutos que tienen alguna condición de discapacidad pueden estar siendo víctimas de acoso escolar. Eso me tiene que poner alerta. Y además los directores, los profesores y los propios estudiantes con discapacidad me están diciendo que eso está ocurriendo en el día a día en unos institutos determinados. Pues, ¿qué hago? Les mando un correo y les digo, oye, como has visto últimamente en las noticias, ten cuidado que en tu instituto puede estar ocurriendo esto. Pues ya cumplí, identifiqué el riesgo y estoy previniendo. Dice, no, acción coordinada y estrategias colectivas. Mando el correo, propongo la reunión, dinamizo, me voy a hablar con el director, vuelvo a entrevistar a las familias, llamo al centro de servicios sociales que atiende esa zona de institutos más conflictivos a ver si desde servicios sociales, recordemos que desde servicios sociales muchas veces somos la punta de lanza y estamos atendiendo situaciones antes de que sean mediáticas, estamos atendiendo situaciones antes de que esos riesgos se materialicen, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar los riesgos con datos cuantitativos y cualitativos y tengo que ponerme a prevenir. Claro, además de prevenir, tengo que dar respuesta. Decir, oye, pues mira, los datos me dicen que en unos institutos ha habido 4 o 5 casos de acoso. Oye, ¿y qué respuesta le hemos dado? Pues se expulsó un día al estudiante, entonces no, pues hay que darle otra respuesta. Sabemos que ese riesgo ya existe, sabemos que ya ha habido unos institutos y a lo mejor hay estudiantes que están sufriendo más casos de acoso, tenemos que dar una respuesta. No solo prevenir, no solo formar a los profesores en identificar, sino además responder. Es decir, venga, pues vamos a hacer otra formación o vamos a hacer una mesa de directores de instituto o vamos a llamar a inspección educativa o vamos a solicitar más recursos de apoyo para estos estudiantes con discapacidad. Identifico los riesgos, abro programas de prevención, pero si el riesgo ya se ha materializado, también tengo que dar respuesta. En este caso concreto, por ejemplo, de este estudiante, no podemos decir, claro, está sufriendo un acoso y un acoso muy fuerte. Venga, entonces hagamos un programa de prevención en todos los institutos. Y dice, oye, sí, pero hay que darle respuesta a esta situación concreta también, ¿vale? Una vez que tengo identificado el riesgo, que ha abierto el camino de la prevención y ha abierto el camino de la respuesta, tengo que seguir monitoreando ese riesgo. Lo que he hecho hoy, porque el caso es mediático, porque las señales me han puesto en alerta y me he puesto a revisar los datos y hablar con las personas, y después de revisar los datos y hablar con las personas, he creado un programa de prevención y he creado un programa de respuesta, pues en unos 6 meses, 7 meses, un año, tengo que volver a revisar los datos, tengo que volver a hablar con las personas, a ver si esa prevención y esa respuesta ha sido eficaz o no, ¿vale? Insisto, cuando os llegue una encuesta, una herramienta, unas preguntas, unos comentarios y se os invite a participar, vamos a ver qué riesgos se identifican,
qué actividades de prevención se están realizando, qué respuestas se le están dando y vamos a monitorearlo porque eso lo vamos a hacer de manera continua, ¿vale? Hay acoso escolar, prevengo, respondo y vuelvo a medir cómo está ese acoso escolar. Ese acoso escolar se reduce, estoy haciendo bien la prevención, estoy dando buena respuesta. Ese acoso escolar no se reduce, tengo que reforzar mis estrategias de prevención, tengo que reforzar mis estrategias de respuesta. Volvemos al inicio. Trabajar desde el riesgo me tiene que llevar a tomar mejores decisiones. Yo identifico los riesgos para tomar mejores decisiones. Yo reviso datos, personas y me siento a hablar de riesgos porque quiero tener mejores programas de prevención, porque quiero dar mejor respuesta y porque quiero seguir midiendo. ¿Vale? Clarísimo por acá. Indicadores de riesgo social. Volvemos. ¿Qué datos? ¿Qué datos? Esto es una invitación. Lo haremos con pausa, lo haremos en la cátedra, pero es una invitación a que pensemos que el riesgo social podemos hablar sobre él, pero también podemos medirlo con indicadores lo más precisos posible, ¿no? Entonces vamos a intentar construir colectivamente con vosotros indicadores de riesgo social para la ciudad de Cartagena. Estos indicadores vamos a intentar que sean específicos, que quieran medir cosas concretas, ¿no? Oye, hablemos de riesgo. No, hablemos de riesgo, no. Hablemos de riesgo, definamos riesgos, pero luego empecemos a medir. Empecemos a medir cosas concretas. El acoso escolar se puede medir. El ausentismo escolar se puede medir. La convivencia se puede medir. O sea, tenemos que ser capaces de medir situaciones muy concretas que representan riesgos sociales en la ciudad de Cartagena. Además, esos indicadores queremos que midan la foto, pero que sean capaces de ser un vídeo, que sean sensibles a los cambios, ¿vale? No decimos, ay, pues parece que hay un problema de ausentismo escolar, ¿vale? Y ese problema sigue y sigue y sigue y el indicador no se me mueve. No, pues los indicadores tienen que ser sensibles a los cambios, ¿vale? Vamos a trabajar en eso también. Tienen que ser relevantes para tomar decisiones y tienen que ser medibles en el sentido de que tienen que ser confiables. Perdonad ese palabra de medibilidad, pero es que tienen que ser confiables. Ahora os voy a poner un dato muy sencillo. Y además pueden ser cuantitativos, cualitativos y participativos. Por ejemplo, muchos de los programas y proyectos que tenemos, yo me he revisado muchísimos informes de la ciudad de Cartagena, antiguos, recientes, de programas, de proyectos, de educación, de infancia, un montón de información que hemos revisado. Y muchas veces porque las propias convocatorias y nuestra propia dinámica utilizamos la asistencia como un indicador. De hecho, yo lo he hecho también, muchísimas veces. En programas que yo he liderado, tienes unos fondos públicos, tienes que garantizar una asistencia. Vale. Pues a lo mejor la asistencia no es muy específica, porque yo en el fondo no quiero que la gente asista, yo quiero no solo que la gente asista, sino yo quiero pues otras cosas. Entonces, a lo mejor si yo estoy midiendo solo la asistencia, no estoy siendo muy específico. Además, a lo mejor no estoy siendo muy sensible, porque la asistencia puede ser la misma, pero ¿qué pasa con la calidad de esa asistencia? Imaginemos que esta cátedra, Javi, en vez de ser de unos días, vamos a hacer una cátedra eterna. Durante un año nos vamos a reunir las mismas personas de 9 a 1 y vais a venir, vais a seguir viniendo. La asistencia se va a mantener, pero unos vendrán y trabajarán mientras porque se cansarán, otros revisarán otros temas. Entonces, claro, no es solo medir la asistencia, pues no es un indicador sensible. Además, no es relevante. Es decir, tiene una relevancia limitada. Yo hago un programa de prevención de acoso escolar y hago unos talleres para que los profesores sepan identificar mejor las situaciones de acoso escolar y que asistan, pues no es relevante, porque solo por asistir yo no sé. Digo, oye, vienen todos los profesores, lo estamos haciendo súper bien, sigamos así. Dice, bueno, pues vienen todos los profesores, pero a lo mejor los casos de acoso continúan. Y tiene que ser registrado de manera fiable. Yo puedo registrar la asistencia, dice, pero la asistencia no es un documento oficial. Puede haber gente que firme al entrar y no al salir. Entonces, el indicador de asistencia es un indicador, digamos, de gestión administrativa que es muy importante, pero en este caso concreto de un programa de prevención del acoso escolar, que los profes asistan al taller es un indicador administrativo que hay que ponerlo, pero no sería el indicador perfecto de riesgo social,
¿vale? Porque nos estamos perdiendo mucha información. Podemos tener otros tipos de indicadores. Por ejemplo, no sé, hacemos una encuesta de ¿estás aplicando lo que has aprendido? ¿En tu instituto crees que los casos de violencia escolar han disminuido o han aumentado? Y además sigo pidiendo datos a los institutos a ver si de verdad se han puesto más o menos partes o se han puesto más o menos sanciones. Y además puedo hablar con las familias de los estudiantes con discapacidad, puedo hablar con los profesores, puedo hacer un grupo focal con directores de los colegios, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiar indicadores que son muy del corte administrativo a poderlos transformar desde un poco la perspectiva de los servicios sociales? Que sean indicadores de nuestro desempeño social en situaciones de riesgo, que sean más específicos, más sensibles, más relevantes y que se puedan registrar de la manera lo más fiable y lo más constante posible, ¿vale? Que sean, pues que no, y que al final volvemos a lo mismo. Con estos indicadores yo podré tomar mejores decisiones, ¿vale? Si a las compañeras que están organizando esta cátedra les digo, oye, está viniendo mucha gente, ¿mantenemos la cátedra mucho tiempo más? Yo me imagino, hombre, pero no solo es que la gente venga, ¿qué resultados está viendo? Estamos tratando temas específicos, la gente viene y sale contenta, lo que la gente ve luego lo aplica. Tenemos que ser capaces de gestionar unos indicadores un poquito más complejos. Hasta aquí hablo yo y ahora me gustaría, nada, 5 minutitos, pensemos, por favor, con todo esto que hemos dicho. Yo os invito a que lo escribáis si tenéis un cuaderno, en el móvil si no tenéis cuaderno, en el ordenador. A lo mejor no todo lo vamos a poder compartir, vamos a tener 20 minutitos y vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo os invito a que con todo este discurso hagamos una pequeña abstracción y digamos, mira, yo me gustaría que fuerais capaces de decirme en vuestro barrio o zona de intervención, en mi barrio, en mi zona de intervención, yo estoy en programas educativos, yo estoy en programas de salud, yo estoy en programas con mayores, yo estoy en programas con menores, yo estoy en programas con mujeres, en mi día a día. ¿Qué riesgos soy capaz de identificar? Y esos riesgos, con todo lo que hemos visto, ¿qué condiciones tienen? Por ejemplo, perdonad que lo voy a poner aquí. ¿Qué riesgo identifico? ¿Qué vulnerabilidad tiene asociada? ¿Y qué señales de alerta tengo que tener en cuenta? ¿Vale? ¿Qué riesgo? ¿Qué vulnerabilidad? ¿Qué señales de alerta puedo tener en cuenta? Y luego ya sería maravilloso si somos capaces de asociar riesgos individuales, comunitarios e institucionales en esa situación. ¿Vale? Si queréis, mira, perdonadme que os lo escribo. Riesgo, vulnerabilidad. Y para utilizar la misma terminología. Mira, si queréis, así lo podemos ver más fácil de una tacada. En nuestro barrio, en nuestra zona de intervención, las personas que están conectadas virtualmente, también les invito a que hagan el ejercicio de la misma manera. ¿Qué riesgo podemos identificar en nuestro día a día? ¿Qué vulnerabilidades tiene asociadas? ¿Qué señales de alerta debería tener en cuenta? Y si ese riesgo tiene connotaciones individuales, comunitarias o institucionales, ¿vale? Pensemos 4 o 5 minutitos, ponemos algunos en común. Yo ahora voy a buscar el micrófono, lo compartimos y hacemos un pequeño descanso. Os comento algo muy importante. Esto que vamos a escribir ahora, os invito a que lo escribamos y lo guardemos, porque probablemente por la tarde lo vamos a volver a utilizar
Y os invito a que este riesgo que ahora vamos, no hace falta que sea una definición muy profunda, es más intuitiva, ya la iremos mejorando, ¿vale? Este riesgo que podemos tener en nuestro barrio o zona con estas vulnerabilidades, estas señales de alerta que debemos tener en cuenta, y si este riesgo tiene connotaciones individuales, comunitarias o institucionales, guardémoslo porque probablemente con el trabajo de esta tarde lo vamos a pulir un poquito más, con las ponencias de mañana se van a pulir un poquito más y yo os invito también a que las buenas experiencias que se van a presentar el viernes seamos capaces de vincularlas con estos riesgos que estamos identificando en nuestros barrios y en nuestras zonas, ¿vale? Con este riesgo que definimos ahora, nos vamos a manejar estos días. ¿Listo? Si queréis, dejamos 5 minutitos y para adelante. Eso, los compañeros virtuales también. Daremos a lo mejor alguna palabra o por el chat lo pueden escribir, ¿verdad, Javi? De una manera telegráfica pueden escribir qué riesgo identifican, qué vulnerabilidades tienen asociadas, qué señales de alerta y si es individual, comunitario o institucional. Dejamos 5 minutitos. Perdonad, se me ha olvidado algo muy importante, una invitación. Estamos en un espacio formativo, /alegre, /innovador, /atrevido. No vayáis a poner acoso escolar que hemos estado poniendo el ejemplo. O sea, intentar sorprendernos, intentar identificar ese riesgo que no hemos visto, ¿vale? Intentemos... estamos abiertos a la sorpresa, ¿vale? Ojalá algo que nadie haya tenido en cuenta y que nosotros sí lo seamos capaces de identificar como riesgo en nuestro barrio y en nuestra zona.
Claro, claro.
Y cuando quieras. Vale. Yo me parece hoy la palabra. ¿Me escucha igual si hablo por el lado? Sí, debería. Pero no me... Todavía no está... Sí, debería. Si le das para arriba. Bueno. Bueno, antes de irnos a desayunar, que eso es toda frase que empieza o toda actividad que empieza por antes de irnos a comer o antes de irnos a desayunar, anima a la participación. Entonces, antes de irnos a desayunar y hacer una pequeña pausita de 11:30, os voy a pedir, he revisado así algunos casos. Se nota que estamos frente a profesionales de servicios sociales que saben de qué va esto y están haciendo unas definiciones espectaculares. Entonces, os voy a pedir, por favor, algunos lo están haciendo por grupos, que me parece genial. Y ha habido una situación que me gustaría destacar y que me ha encantado y que nos legitima muchas de las reflexiones que hemos tenido para plantear la cátedra, Javi. Había 4 o 5 compañeras que han hecho el ejercicio de manera individual. Han mirado a la de al lado y han dicho, bueno, pues estamos poniendo lo mismo, entonces pues lo vamos a trabajar de manera colectiva. Entonces eso es muy bien hecho porque de eso se trata, ¿no? De decir, estos riesgos, y ahora vamos a ver cuando ya hablemos de tendencias, no solo me afectan a mí, no son solo un nubarrón que me está lloviendo a mí, sino que son riesgos que compartir, ¿vale? Entonces os voy a pedir, y a los compañeros que están conectados virtualmente, ya les he dicho que por el chat no lo pueden compartir telegráficamente, desde aquí lo leemos, que me digáis en qué programa estáis marcados y simplemente qué riesgo habéis identificado. Los que habéis identificado barrios, pues cuál es un poco así el más llamativo, ¿vale? Vamos a hacer una ronda de palabras y nos vamos a desactivar. Entonces voy a decir por aquí en qué programa estamos y cómo hemos definido uno de esos. Perfecto. Dinámicas de comunicación dentro de la familia que no son eficientes, lo podríamos redefinir así. Y las compañeras también ha habido momentos que estaban separadas y se han vuelto a juntar y han definido conjuntamente el riesgo. Porque muchas veces programas similares, entornos similares, riesgos similares. Así que es maravilloso. Compañeras, ellas son las que lo han hecho individual y luego se han juntado. Sorpréndanos, sorpréndanos. Bueno, ahora yo soy Belén, trabajadora social, servicios sociales, en una unidad del campo. Yo soy Inés, trabajadora social de la unidad de vigilación. Yo, Diana, trabajadora social del servicio de acompañamiento intensivo. Yo soy Bárbara, trabajadora social de la UTS de aquí del campo histórico también. Bueno, pues nosotros hemos sido el ejemplo de que cada una lo ha hecho individual y cuando lo hemos puesto en común estamos poniendo lo mismo, sin saber. Y bueno, uno de los primeros riesgos que hemos identificado y el que hemos decidido todas, a lo mejor es más evidente, es el tema de la vivienda inadecuada, la escasez de vivienda, que sufrimos mucho en las unidades, pues personas que ahora mismo pues, o bien ya no pueden seguir en su vivienda, o bien no tienen acceso a otra vivienda, o bien salen de programas especializados de protección internacional que no pueden hacer una vivienda normalizada. Y entonces, pues, cuando vienen a servicios sociales o a las unidades especializadas, pues es verdad que tenemos mucha escasez de recursos para ofrecer y para hacer acompañamiento en esa búsqueda. Perfecto, buenísimo. Vemos, digamos, un tema de riesgo de exclusión residencial o falta de vivienda adecuada y hemos hecho una pequeña reflexión por lo tanto de que a veces lo que hablábamos de los indicadores, ¿con qué indicador mido ese riesgo? Yo puedo decir, bueno, ¿cuántas personas he identificado que tienen vivienda no adecuada o no pueden acceder a crear una vivienda? Ese es un indicador, pero hay otros indicadores de contexto que también me ayudan. El precio medio de la vivienda, porcentaje de viviendas destinadas a turismo, pues hay otros indicadores más allá del número de personas que tienen y yo puedo intervenir desde distintos ámbitos sobre esos distintos indicadores. ¿Vale? Perfecto. Las compañeras eran el programa de absentismo. Entonces, como hemos puesto el ejemplo de absentismo, pues a ver ellas cómo lo han identificado. ¿Cómo definirían?
Bueno, es que han sido dos temas diferentes porque hemos hecho dos grupos. El riesgo evidente es el del absentismo escolar. Los indicadores de vulnerabilidad, pues padres que no ejercen el control y ponen límites a los críos, la dilatación en la atención sanitaria mental adecuada o la intervención tardía desde el centro educativo a la hora de detectar asentistas. Y las señales de alerta, porque un adolescente que se acueste tarde, que cada vez sale menos, tiene menos amigos, el abuso de tecnologías, fracaso escolar, conflictos en el aula, buscando la expulsión para poder quedarse en casa, enlazado todo con lo de los problemas de salud mental de los críos y la adicción a los dispositivos tecnológicos, sobre todo de noche. Y ellas que te digan lo suyo. Pues nosotros, uno de los riesgos que tenemos detectado es el menores cuando pasan de la etapa de primaria a secundaria con necesidades educativas, porque, bueno, no recibir apoyos externos, falta de formación en los profesionales específica de estos menores, falta de sobreprotección familiar. Hemos puesto la verdad muchísimo, desconocimiento sobre protección profesional, disminución de los apoyos en el instituto, porque en primaria sí que es verdad que están con más de compensatorios, tienen muchísimo más apoyo, sin embargo el paso a secundaria se reduce mucho su apoyo, estos alumnos están en la clase. Y luego, claro, las señales de alerta, pues cuando empiezan a aparecer los problemas de empatía, el aislamiento social y, por supuesto, las empresas a subir las faltas de alerta. Fijaros, en este grupo hemos hecho una reflexión muy breve de que uno de los riesgos, el riesgo de absentismo escolar está súper presente, pero también el riesgo de temas de salud mental en menores, cada vez más menores y cada vez menos identificados también. Y me ha encantado que han puesto una señal de alerta, que es los programas que no son infantiles, pero que son a altas horas de la noche y los niños los ven. El día que hay ese programa, el día que echan ese programa en la tele, al día siguiente falta la mitad del colegio. Esa es una señal de alerta que no se nos hubiera ocurrido jamás si no hacemos este tipo de ejercicios. Y a lo mejor, lo que os comentaba, esta señal de alerta de estos programas a altas horas de la noche que ven los niños y al día siguiente faltan al cole, yo leí hace poco cuando hay un campeonato de Fortnite, de estos temas de videojuegos, lo mismo, es decir, campeonato no sé qué online, al día siguiente no van al cole. Pues a lo mejor no solo desde el programa de absentismo, sino desde los otros programas también nos pueden dar pautas para decir, mira, pues no solo faltan al cole, sino que además esto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a, no sé si hay alguno virtual, Javi. No, de momento. No te preocupes. Vamos a hacer dos más y nos vamos a desayunar. Decíamos que como ha hecho tan buena intervención al principio, ha dejado el eco muy alto. Entonces, las compañeras del grupo es San Javier, ¿verdad? Me han dicho. Entonces, pues a ver ahora si mantienen ahí el listón alto, ¿no? con el tema de qué riesgos han identificado. Yo prefiero las expectativas bajitas antes de no, muchas gracias. Nosotros hemos identificado la violencia como forma de relacionarse habitualmente, tanto para resolver conflictos como para tratar entre las personas. Que lo cual siempre queda resuelto en las diligencias policiales, en el aumento de los recursos asistenciales para este tipo de problemas. Y cómo se pone siempre el foco en los menores y no en la familia, en el contexto o en los procesos por los que han atravesado estos menores. Bien. Me ha encantado porque es un muy buen ejemplo. Ellos han definido el riesgo no como violencia familiar o violencia personal, no han dicho no. El riesgo específico es cómo en situaciones diarias utilizamos la violencia como forma de resolución de conflictos que no tendrían por qué ser violentos. Y la vulnerabilidad la han definido en términos no de un mal comportamiento de los menores, sino a lo mejor de situaciones de desestructuración familiar. ¿Vale? Hemos puesto un ejemplo, yo un ejemplo en Colombia, en un barrio, en un momento en el que empezaron a robar niños en las tiendas. Seamos riesgo de delitos cometidos por menores, intervención policial. Claro, rascas un poquito en la línea que decían los compañeros y esos niños no tienen justificación igual, ¿no? Pero estaban empezando a hacer pequeños hurtos en las tiendas
porque sus papás se habían empezado a tener temas de desempleo fuertes y no tenían con qué comer. Entonces identifico el riesgo de manera diferente. El riesgo no es que menores puedan hacer robos en las tiendas, el riesgo es que hay familias que no pueden cubrir su necesidad básica de alimentación. Hago una intervención diferente y haciendo una intervención diferente estoy arreglando, digamos, los otros problemas. Perfecto, súper bien. 2 más y nos vamos a desayunar. El compañero nos puso un riesgo muy interesante. Bueno, me llamo Adrián y trabajo en los servicios sociales, traductor de los servicios general, y trabajo con todos los riesgos, que quiere decir, trabajo con la trabajadora social y trabajo en todo. Bueno, la identificación que siempre yo que es en barrios de alta concentración de migrantes, identificamos varios riesgos sociales. Es el tema de la falta de integración, personas que tienen algún problema socioeconómico, la discriminación. Además, hay un riesgo que es muy importante, es el tema del riesgo, de identificar el riesgo. Cuando ves a un profesional que le falta formación sobre la cultura de la otra parte, ¿cómo se va a identificar este riesgo? Ese es un concepto. Por ejemplo, si vamos a identificar un riesgo de una persona inmigrante que viene de otra cultura, este profesional no entiende qué es la cultura, es probable que esta persona no va a identificar este riesgo. Muy bien. Es un buen ejemplo de un riesgo quizá más institucional, que a lo mejor puede ser el riesgo de no plantear programas o proyectos con una perspectiva intercultural, por ejemplo. Y es un riesgo que tenemos que gestionar, que tenemos que manejar, que tenemos que medir y que nos puede llevar a tomar unas u otras decisiones, ¿vale? Y vamos a poner un último ejemplo. La compañera está en programas, me decía, yo estoy en programas más estructurales, más transversales. Pues buenísimo también qué riesgos hemos identificado de manera más transversal. Cohesión social, pues jóvenes y niños que no quieren salir a la calle, prefieren engancharse a la tecnología. Y luego, el otro que se llama es la escasa oferta de ocio saludable para jóvenes. En este tema, por ejemplo, de la movilidad urbana, puede estar relacionado con los riesgos de vivienda, quizás. Pues a lo mejor hay viviendas en sitios que no están mejor conectados o en sitios que infraestructuralmente no están tan bien dotados. Entonces también podemos empezar a tener riesgos. ¿Vale? ¿Hay alguno virtual, Javi? Vale. Si queréis, hacemos un descansito para desayunar. Los que estáis por aquí atrás, no penséis que os habéis librado, que ahora llegaremos y seguiremos trabajando y seguiremos preguntando a lo largo del día, ¿vale? Y los que están a lo mejor más para adelante, tampoco se piensen, que ya se han cumplido, no, estáis pillados y nos vemos luego después del día. A las 11:30, por favor, volvemos. Tenemos 25 minutillos más o menos para desayunar y a las 11:30 retomamos. Muchas gracias.